Hola, buenas tardes. Continuamos con la clase. Buenas tardes, continuamos con la clase. Estábamos proyectando la parte de cómo se integra un dataset, ¿de acuerdo? Ok, Por ahí traigo todavía las bacterias, ok. ¿no? Estábamos diciendo que las fuentes heterogéneas son todas aquellas, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso? Entonces, obtenemos para obtener la extracción, ¿no? Y hacer todo este resultado. Las fuentes heterogéneas, todas aquellas como nosotros habíamos obtenido, la de Datatum, ¿no? Es un ejemplo. Ajá. Podemos nosotros meternos y obtener diferentes datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros, esta es una página donde nos dice el índice de Gini, que es dentro de la Unión Europea. Este es una data, ¿sale? Es de datos externos, puede ser un banco de datos, ver las tablas de indicadores de desarrollo mundial, descargar estos datasets de CSV, XML, Excel, ¿vale? Si yo las descargo, las voy a tener aquí, ¿de acuerdo? O sea, las tengo de un acceso externo. Las descargo y las tengo, ¿de acuerdo? Cuando yo las tengo, voy a tener mi acceso directo, los puedo descargar, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo estas fuentes de datos heterogéneas, las voy a tener. Y entonces, ya una vez teniéndolas, las tengo, guardadas, de área, de manera local, o las puedo tener en un SharePoint, o las puedo tener en la nube, ¿de acuerdo? Cuando ya las tengo yo en la nube, las puedo tener descargadas, las guardo, etcétera, ¿vale? Son datos de fuentes heterogéneas, ¿de acuerdo? Estas fuentes heterogéneas, yo las voy a utilizar de diferentes maneras. Estos bancos de datos los puedo utilizar de manera que pueden ser ya estar puramente o los puedo procesar a través de un Python o a través de una plantilla que me lo puede limpiar. Ya una vez teniendo las limpias, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer proceso de ETL, extracción, transformación y carga, ¿vale? Ya teniendo estos trabajos, sí, las dos, este, datos, específicamente, no solamente que trabajar, que la tengan y que la trabajen, ¿vale? Una vez que la tengan específicamente seleccionada esa muestra de datos, ya trabajar entonces con toda la demás carga de, ¿vale? ¿A dónde voy? Cuando ustedes ya tienen estos datos, ¿vale? Los van a clasificar como datos aquellos datos que tienen un lugar hemos dicho tablas, columnas, todos los datos ¿vale? Entonces decíamos que todas mis estructuras de datos van a estar definidos por todos aquellos datos que sean semi-estructurados, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la definición con estructurados dependiendo de dónde lo vimos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vamos a seguimos proyectando, ¿de acuerdo? Ahora.
dentro de los mismos, si yo sigo estando ahí, ¿de acuerdo? Ya los definí, si son de qué tipo de uso de datos, ¿vale? Pues voy a decir, dentro de estos datos, voy a saber cuáles son en tiempo real, cuáles son, voy a utilizar, por ejemplo, todos aquellos datos que yo tenga, datos que sean no estructurados, son de Word, que no tengan una definición, no estén definidos, sean formatos, de MP3, etcétera, ¿vale? Son datos no definidos. Los datos de tiempo real son todos aquellos datos que se generan continuamente sin necesitan ser procesados rápidamente y después. Ejemplo, de los sensores, de industria macro. Pues, datos y redes, descripción de los datos generados por todos aquellos usuarios en las plataformas sociales que incluyan textos, enlaces, imágenes, videos, etcétera. ¿Vale? Usos de datos, empresas de telemarketing, redes, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la extracción? Ya habíamos dicho. El proceso de extraer, transformar y cargar. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de estos tipos de diferentes formatos existe, por ejemplo, ¿vale? El ETL Workflow, que viene de SQL, de B2, Oracle, entre otras bases de datos. ¿Cuál es Extract, Transforma y Carga? Stage, Data Warehouse y un Data Hub, ¿no? Es un esquema de un proceso de datos de ETL básico. Tenemos otro. ¿Cuál es el proceso de extracción? Es el proceso de donde todos los datos son necesarios y se analizan y se extraen de una manera más eficiente de diferentes fuentes como de sistemas de base de datos y aplicaciones, si es posible, que el tamaño de los datos extraídos, ajá, sea de más siempre distinto y puede ser desde siempre, que la fregada, desde cientos de kilobytes y gigabytes, ¿vale? Permítanme un momento. Entonces, dentro de todos los procesos de kilobytes hasta gigabytes, dependiendo totalmente del sistema de la fuente, ¿vale? Dependiendo de cómo se vayan cargando estos datos, ¿vale? Dentro de las situaciones de negocio, los objetivos principales, los procesos de cómo se extrae, etcétera. Existen diferentes métodos de extracción lógica. Ejemplo, notificaciones de actualización, extracción incremental, entre otras, ¿vale? ¿Cómo es esto? Bueno, del sistema de fuente de información notifica qué registro ha sido modificado y explica los cambios de esta forma más simple, ¿de acuerdo? Esta es una notificación en una actualización, como cuando me llega una notificación que se va a actualizar mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces llega, me dice, ¿sabes qué? Se va a actualizar la base de datos, se va a actualizar el dataset, voy a actualizar, ¿de acuerdo? Se descarga el out. Dentro de una extracción incremental se va incrementando, ¿vale? Puede ser que en algunos sistemas no sean capaces de proporcionar una notificación de que se ha producido un cambio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor, cuando yo voy a hacer un testeo, ¿no? Y hago ciertos cambios y no los guardo dentro del sistema. Dicen que en el sistema de producción a cierta hora se actualiza, ¿no? Y siempre se va a tener una copia del sistema. Yo lo voy a actualizar y se copia y se pega, ¿no? Entonces, yo voy a saber que a través de ciertos, notificaciones se va a hacer esa extracción, ese análisis, ese guardado de esa copia, ¿no? Entonces, se va a ir haciendo incrementalmente a través, y hay un horario, etcétera, ¿vale? Puede que algunos sistemas no sean capaces de proporcionar la notificación, pero que se ha producido un cambio, pero sí pueden averiguar qué registros se han actualizado y proporcionar un extracto de los registros, ¿vale? ¿Cuál es la otra? Ejemplo. Extracción completa, donde pueden ser algunos sistemas como los que sean capaces de averiguar que los datos han sido actualizados en absoluto. Por lo que una extracción completa, única, de única manera,
de obtener datos del sistema, ¿sale? La extracción completa. A lo mejor yo quiero que extraer todo de un solo dato y dejar los datos en absoluto, ¿no? Solamente el esqueleto de la base de datos, pero extraigo toda la información y la voy a migrar a otro sistema a través de un proceso de automatización, ¿no? ¿Qué métodos de extracción física existen? Extracción en línea online, extracción fuera de línea offline. Vamos a ver cuáles son. Los datos de recuperación se recuperan directamente del propio sistema de la fuente de origen. El proceso de extracción puede conectarse directamente al sistema de origen para acceder a las tablas de origen de un sistema central. Por ejemplo, almacena grandes datos de una manera predefinida. Si yo ya tengo un esqueleto o una tabla que sea definida, por ejemplo, con el DDL, con el DDL, entonces yo puedo definir cómo son mis datos, ¿no? Y con el DML yo puedo saber introducir qué datos van a ir dentro de esa misma estructura, ¿no? Primero, yo la voy a poner dentro de la misma estructura de datos de la fuente de datos de origen, ¿vale? Y la voy a almacenar esos datos porque ya está predefinida. Por ejemplo, registros instantáneos, tablas de cambios, etcétera. Voy haciendo updates, puede ser dentro de ciertos queries, ya lo voy a obtener, ¿no? Y ya están definidos, ¿sale? A lo mejor yo solamente le voy a poner un apellido, a lo mejor le voy a poner López Gutiérrez, ¿no? López Gutiérrez Andrea. Entonces me equivoqué en ese nombre, me voy a poner López García Andrea. Ya así los voy colocando y le doy un update y se va actualizando, ¿vale? ¿Cuál es la extracción fuera de línea? Bueno, son todos aquellos de los datos que te extraen directamente del sistema fuente, ¿vale? Si no se organizan explícitamente. Fuera del sistema fuente original, los datos ya sean que tienen una estructura existente, como por ejemplo, registros de un rehacer, ¿sale? Por ejemplo, si yo lo borro, pero que tengan una actualización, ¿no? Donde me queden para rehacer los registros del archivo que fueron creados por una rutina. A lo mejor yo ya tengo una macro, un stop procedure, entre otros, ¿no? Para poder extraerlos, para poderlos complementar, para poderlos actualizar, ¿no? Entonces son aquellas recurrencias o ciclos repetitivos que me van a hacer que yo lo tenga ahí, ¿de acuerdo? Entonces son recurrencias todas aquellas extracciones que extremadamente que son importantes, especialmente para aquellas extracciones que son completas, los volúmenes de datos que pueden ser decenas en gigabytes, etc. ¿De acuerdo? Ahora, la transformación del mismo proceso NTL. Este proceso de datos se transforman de un formato aplicable que puede ser fácilmente almacenado en un sistema de almacén de datos. Por ejemplo, el proceso de transformación se asocia a la aplicación de cálculos de operaciones de ML. ¿Por qué de ML? Porque es el que manipula los datos. Es el lenguaje de definición de datos, de manipulación de datos, ¿vale? Es Data Manipulation Language. Se puede manipular a través en un SQL, ¿de acuerdo? Uniones, restricciones, llaves primarias, entre otros, dentro de los mismos datos estructurados, claves externas, los datos, por ejemplo. Si se desea un promedio de una anualidad, se aplicará la fórmula promedio para la transformación, se cargan los datos y se manipula toda esta información, ¿vale? Dentro de los mismos datos y se conocen como datos de traslado directo o de paso a paso, ¿de acuerdo? Todos aquellos que son los procesos de transformación de los datos también se implica una corrección de estos y la limpieza y la eliminación de datos, ¿vale? Duplicados se deben de eliminar y ¿sabes qué? Dentro de los ID son únicos y no debe de haber duplicados. Si aquellos que son datos duplicados, a lo mejor se pueden tener, porque a lo mejor dentro del mismo dato, dentro del mismo ID, hay otro dato que va ligado dentro de eso, pero en una base de datos debe de haber llaves primarias, no datos duplicados, porque debe de haber la integridad dentro de los mismos datos, por eso se le llaman IDs únicos o datos primarios, ¿de acuerdo? Todas aquellas llaves secundarias son las llaves foráneas o foreign key, ¿de acuerdo? Dentro de las mismas estructuras, ¿sale?
Bueno, vamos a ver. Entonces, el caso de algunos datos no es necesario que se realice ningún tipo de transformación que pueda trasladar directamente los datos. Dichos datos se conocen como datos de traslado directo o de paso, ¿vale? El proceso de transformación de datos también implica una corrección de estos datos de limpieza, de eliminación de todos los datos incorrectos, como lo que yo hice fue eliminar todo lo de Ciudad de México, de esa, columna. ¿Y qué hice? Los eliminé y lo transformé en el formato que debería de ser el correcto. Hice una manipulación directa manual, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, todos estos datos puedo yo saber si son duplicados, sí, puedo saber, pero dependiendo del movimiento. Puede tener un ID que pueda tener dos movimientos, a lo mejor sí, a lo mejor un pago con una tarjeta de crédito, y luego con otra y luego con efectivo. Puedo tener ligados ciertos procesos dentro del mismo ID, sí se puede, pero procurar que no haya datos duplicados dentro de estas llaves primarias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque debe de haber corrección de estos datos para su integridad y su formateo de los que son incompatibles antes de cargarlos al sistema de un data warehouse, porque son datos estructurados. ¿Cuál es la carga dentro del ETL? Es el proceso final del ETL y es la carga de datos en la estructura multidimensional. Como objetivo de este proceso, los datos extraídos, si son transformados en el almacén, y se almacenan en ciertas estructuras dimensionales, ¿vale? A las que acceden los usuarios finales y los sistemas de aplicación, ¿vale? Luego, dentro del proceso de carga incluye tanto las tablas como dimensiones para cargarlas, ¿de acuerdo? Todo lo que contraen las tablas. De tablas de hechos y la importancia de asegurarse que la carga se realice correctamente, ¿de acuerdo? Y con mayor cantidad de recursos posible. El destino, o sea, que ya esté automatizada la carga y hace solamente el match, ¿no? Las actualizaciones necesarias para que sea la carga correcta de datos, si no nos estemos tardando, ¿vale? El destino principal es una base de datos de proceso de carga. Para todo el proceso es eficiente el beneficioso deshabilitar cualquier restricción, ¿vale? Para que no nos detenga. Y el índice antes de cargar y habilitarlos de nuevo, ajá, y después del proceso para que se complete, para garantizar la coherencia de su integridad referencial y debe de mantenerse de mediante un proceso de carga. Se puede considerar los procesos de tipo de carga inicial, ajá, un initial load, que es que todas las tablas se están cargando al data warehouse. La carga incremental que va haciéndose incremental, ¿sale? Un incremental load, aplicando periódicamente los cambios continuos según sea necesario. El refresco continuo, que es el refresh de la actualización de los datos, borrando el contenido que se tenía de una o más tablas o de contenido que ya se tenía y se recargan los datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Ajá. Ahora, el almacenamiento. El almacenamiento del mismo contexto del proceso de extracción y transformación y carga de ETL es un componente esencial, ¿de acuerdo? Que se desempeña en un papel crucial en la arquitectura del Big Data. Tras la extracción de datos de diversas fuentes heterogéneas, de las fuentes que tenemos, pueden ser mismas que tengamos, pero son fuentes heterogéneas que vamos a alimentar nuestra base de datos, ¿vale? Dentro de diferentes fuentes, ¿de acuerdo? Y la transformación para garantizar su calidad y formato adecuado, el almacenamiento de estos datos y es fundamental para facilitar el proceso de acceso deficiente y el análisis posterior, ¿de acuerdo? El almacenamiento implica, perdón, ¿qué implica? Puede mantener grandes volúmenes de datos de forma que asegura y de una forma eficiente y segura, ¿de acuerdo? Permitiendo el acceso rápido y confiable al mismo almacenamiento de datos. Este almacenamiento debe ser capaz de soportar operaciones de carga de datos transformados y posibilitar su recuperación para el análisis futuro, ¿de acuerdo? En un eslabón crítico que afecta tanto el rendimiento de los procesos del ETL, ¿vale? Como eficiencia de las operaciones de consulta y análisis que se siguen. Para comprender mejor este proceso,
conviene identificar, en primer lugar, los términos bases de datos, que es un data lake y que es un data warehouse, así como algunos conceptos derivados y ambos términos que se refieren a los tipos de repositorios que tenemos de datos, pero con diferentes características, ¿vale? Según Balsiliasis y Simitsis en el 2000. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las arquitecturas de bases de datos? La RDBMS, que son bases de datos, son todos aquellos sistemas que son conocidos así, que son relacionales, ¿sale? RDBMS, ¿vale? Entonces son todos los sistemas que amplían utilizados para almacenar datos estructurados, ideales en datos que necesitan ser almacenados en formatos normalizados en ciertas relaciones estrictas, integridad de datos, capacidad, consultas SQL, puntos fuertes, etcétera, ¿vale? Y son soportados por la misma industria. Un data lake, ¿qué es un data lake? Es un lago de datos, porque se sube a la nube de datos y ahí va subiendo todos los datos, ¿vale? Relacionales, no relacionales, si se tienen ahí, ¿vale? Y cuando nosotros los tengamos, ahí van a tener, unos no tienen estructura, otros sí, estructurados, están ahí, están navegando, están ahí, como si estuvieran en el vaso, en un lugar, pero están ahí, ¿vale? En la nube, ¿vale? Entonces, ¿cómo los vamos a ir identificando? Nosotros los podemos ir organizando dependiendo de cómo los vayamos utilizando, ¿vale? Bueno, es un almacén de datos en bruto, puede ser un almacenaje, entre otros, ¿vale? Bueno, puede ser un tipo de datos en bruto de todo tipo, tamaño, no estructurados, semiestructurados y estructurados, generalmente sin límite y sin capacidad, ¿vale? En la práctica, este tipo de datos se encuentran disponibles tanto tan pronto como sean creados y permite llevar a cabo un análisis de datos sobre los mismos. Siguen una estructura, siguen una estructura de procesamiento, esquema, un esquema que tengan ahí utilizado, ajá, es decir, una estructura de los objetos de la base de datos no definida previamente por la carga. No existe por lo tanto, un proceso de validación con una estructura, alguna estructura que se tenga, ¿de acuerdo? No está definida, pero nosotros la podemos estructurar. La estructura de la base de datos se define en la lectura con la flexibilidad y poder cambiar la estructura en función de los datos que se puede o se desea obtener en cada tipo de lectura. Este tipo de procesamiento es el más habitual en las arquitecturas de la data, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los data swaps? Son pantanos de datos, igual como si fuera un dato, pero son puestos, son pantanos, ¿vale? ¿Qué es esto? Almacenan las entidades, ¿sale? Se almacenan de forma desorganizada, igual, en un mismo data lake, porque está dentro de un lago, ¿vale? Pero como que está restringido. Estos corren riesgo de convertir en data swaps, ¿sale? Porque están todos regados. Este sucede cuando se almacenan continuamente datos sin metadatos, o sea, son puros datos sin ser estructurados dentro de los metadatos, ¿vale? Yo puedo estructurarlos en diferentes contenedores, pero pues que tengan una estructura, ¿no? Ahora, que ayuden a describir el contenido de los datos almacenados si se almacenan continuamente datos irrelevantes, si no existe una gobernanza de datos claramente definida cómo se trata y de quién los gestiona de esta organización. Por ejemplo, a lo mejor yo me meto en una organización en la universidad y tiene el Drive de la UNIR. Yo puedo meterme y dicen, a lo mejor la profesora tal, Juana, la profesora Fernanda, y así, ¿no? Y me puedo meter a organizar los mismos, pero si están estructurados, están vagando, se convierten en data swaps, ¿sale? En datos acumulados se van haciendo como datos basura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, decíamos que todos estos datos deben de tener una limpieza en cierto tiempo, ¿vale? Entonces, deben de tenerse y dice, si no existen procesos de automatización en la gestión o si no se consiguen llevar a cabo estrategia de limpieza en tiempo, ¿vale? Bien. Ahora, el data warehouse, el almacén de datos. Dentro del almacén de datos son repositorios. Dentro de estos repositorios, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno.
Dentro de estos repositorios de datos, yo tengo altamente estructurados y previamente procesados y que varían de forma más lenta en el tiempo en que comparen en comparación con un data lake, ¿vale? En este caso, un diseño de esquema de datos se establece previamente al comienzo de almacenamiento, ajá, siguen así una estructura de procesamientos o de esquema, de un esquema on write, o sea, que se puede escribir. Es decir, que se necesita una estructura de objeto de base de datos, ajá, definida dentro del mismo contenedor, dentro de un data lake, ajá, o un drive o donde yo lo quiera tener, pero dentro de la nube. Definida previamente a la carga y estos datos estén validados contra dicha estructura. Ajá. Esta es la forma habitual de un funcionar de una base de datos. BBDD significa bases de datos en una ingeniería, bueno, en cualquier área, pero las áreas casi administrativas siempre dicen BBDD significa muchas bases de datos. Nosotros las manejamos como BD o DB, ajá, con un apóstrofe y es, ¿no? Bases de datos, ¿vale? Database, ajá, relacionales y tradicionales. Ahora, un data mart. ¿Qué es un data mart? Es todo aquel que es un mercado de datos como un almacén de datos que son grandes y llevan un tiempo, un esfuerzo para crearse. Se pueden crear entrenando data mart que son más pequeños que los anteriores y que están destinados a conservar los datos de una parte de la organización, es decir, de un departamento de empresas o de entidad, mientras que el almacén de datos guarda todos los de la organización, ¿vale? Estos datos o mercados pueden ser construidos por separado. Otra alternativa es a partir del data warehouse que existen y que una parte de dicho almacén de datos existe de una funcionalidad o departamento específico. En este caso, puede extraerse de una parte concreta para crear un data mart, ¿vale? Y así para cada departamento. Ahora, este sería un ejemplo de un data warehouse. Ajá. Tiene una transformación, una transferencia de Excel, de Access, de Oracle, de bases de datos relacionales hacia un hacia al proceso de transferencia, ¿vale? Luego, hacia un data warehouse, este lo separa a un data mart, cubos OLAP, o puede ser tipos de cubos, y esto a unos equipos locales, ¿vale? Esta es una figura, ¿vale? Ahora, ya casi terminamos. Las diferencias entre un data lake y un data warehouse. ¿Cuáles son? Según Kane y Wang. La comparación, los datos. Data lake puede tener datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, en crudo, sin procesar. Un data warehouse no. Tiene datos procesados y estructurados. ¿Cómo es el procesamiento? Es un esquema solamente on read, o sea, que solamente lo lee. Y en un data warehouse es de escritura, ¿vale? El almacenamiento en un data lake es un almacenamiento de bajo costo. Un data warehouse es confiable y de alto costo. Una agilidad, la configuración flexible y ágil dentro de una configuración de un data warehouse, configuración restringida y poco ágil, ¿no? Casi son con metodologías tradicionales. Y un data lake, pues son metodologías ágiles o pueden ser IPv4. Bueno, ¿cuál es la seguridad en la maduración? ¿Sale? El data lake. Y el data warehouse está madura. Lo que es en comparación de usuarios científicos de datos en un data lake y un data warehouse, pues, profesionales de negocios, cualquier área, ¿vale? Esta es la comparación entre un data lake y un data warehouse. Habiendo aclarado estos conceptos, se describen a continuación los procesos de extracción, transformación y carga de acuerdo a la descripción de Bayes y Bash y este autor, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de datos? Los datos deben de ser transformados para añadirle un valor, ¿de acuerdo? Convertirlos en información. Recordemos que estas transformaciones incluyen los siguientes métodos. Contextualización, conocer cómo es el propósito del dato obtenido. Categorización del dato, cómo categorizo yo un dato, ¿sale? Cualitativo, cuantitativo, estructurado, no estructurado, etcétera. Cálculo, ¿cuál es el cálculo, operación matemática a utilizar? ¿Sale?
lógico-matemática, corrección, eliminar todos los errores de todos los datos y agregación o resumir o minimizar el dato de la forma más concisa y clara, ¿de acuerdo? Bueno, recordamos por otra parte que el conocimiento implica una combinación de experiencias, información, contextualizar la relevancia y cierta información, ¿vale? Así como la información se genera a partir de datos, el conocimiento surge de la agregación de la información. Los ejemplos de métodos que generan esta transformación son comparación, que relaciona la información obtenida en distintas experiencias, repercusión, implicación de la información en decisiones y acciones, la conexión de relación entre distintos tipos de información, la conversación en opiniones entre otras personas sobre la información, ¿de acuerdo? Bueno, así que antes de poder extraer todo, cualquier otro conocimiento a partir de la información, ha de encontrarse debidamente formateada correctamente a partir de los datos capturados y almacenados, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero que se encuentren bien y cualquier cosa o duda me escriben ahí. Pregúntale a tu profesor en el foro, ¿vale? Que tengan muy buena noche. Hasta luego, chicos.